Raimundo Cruz, entrevista al abogado Juan Velázquez, un hombre, un referente en materia legal en este país. Raimundo, buenas tardes. Me hace reír, muchas gracias. ¿Es verdad lo que dice el público, un abogado que va invicto? Pues sí, Raimundo, sí. Pero bueno, ese no es el tema de la conversación de hoy. Abogado, ya está la famosa revocación de mandato. Correcto, la revocación de mandato. ¿Quién gana, quién pierde con esto? No, una revocación de mandato sería para la oposición y aquí quien la pide vaya de manera, pero con voz en cuello, es el propio gobierno federal, López Obrador. Esa revocación de mandato obedece a una reforma constitucional que permitiría que a la mitad del encargo de un presidente, la oposición, la ciudadanía opuesta a la gestión del presidente, pues justamente convoque a la población a una votación para que se sepa si se le revoca el mandato o si en todo caso continúa en su gestión. A mí me parece que está tergiversada, que la pregunta tal y como quedó formulada es correcta, pero me parece que el tema y por parte del señor presidente esté tergiversado porque pues no se supone que sea el propio mandatario, que sea el propio mandatario el que le pregunte a la ciudadanía que si quiere o no quiere que continúe, sino más bien en todo caso la ciudadanía, como ya dije, la que le pida a la población que se oponga a la continuación de ese mandato. Creo que sea lo que sea, de todos modos, la consulta probablemente sea un fracaso, como fue justamente la anterior para saber si se enjuiciaba o no a los expresidentes. Me parece que por parte de la gente no vaya a haber ese de a tiro interés para ir a las urnas a votar. Y me parece que si en una de esas fueran a votar y se aprobara la revocación en cuanto a que el señor presidente dejara de serlo, podría para el país ser una absoluta desgracia porque de pronto nos quedaríamos sin presidente y para que lo sustituyera ¿quién? Bueno, lo sustituiría quien en ese momento presidiera la Cámara de Diputados, pero ¿y quién presidiría la Cámara de Diputados? Y para que entonces entráramos en una rebatinga de poder, como sucedió cuando la decena trágica que se mató al presidente Porfirio Díaz, cuando Victoriano Huerta y cuando pues ya tiene una revolución. Me parece que va a ser un desperdicio de dinero, que va a ser un desperdicio de esfuerzo, que va a ser al final de cuentas una propaganda de que la gente apoya la continuación. Raimundo, no sé qué más decirle. No sé qué más decirle. Me parece que debiéramos enfocarnos en cosas más importantes, el empleo, la seguridad, o más bien la inseguridad, las vacunas, tanta cosa que nos aqueja, como para estarnos distrayendo en que si se le revoca o no se le revoca el mandato al señor presidente. ¿A quién le beneficia o qué se gana legalmente con una revocación de mandato? Dejemos el aspecto político. Bueno, se ganaría en todo caso que la ciudadanía, así como dice el presidente, que quite, que la ciudadanía que votó por un presidente que la mitad del sexenio resulta nefasto, pues entonces por esa revocación la ciudadanía lo quite. Pero me parece que ni es el caso, que no viene a cuento, que no hay ni dinero y que el poco dinero que haya se va a desperdiciar. Me parece que es un esfuerzo inútil, Raimundo. ¿No será plan con maña para que acercándose el 2024 se vuelva a poner una revocación de mandato para saber si se prolonga el periodo? Recordemos lo que pasaba, todavía está en veremos el caso del ministro de la Suprema Corte. ¿No podría ser un plan con maña para ver cómo funciona que sea un laboratorio y si funciona ponerlo en marcha nueva cuenta ya en el 2024? Pudiera ser, no, legalmente no, porque para que sucediera legalmente tendría o que reformarse la Constitución para permitir la reelección o que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiese votado como legítima ese artículo transitorio que permitía la extensión del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años. Si la Suprema Corte hubiera votado, todavía no lo ha votado, pero ya sabemos que va a votar en contra, si hubiera votado que era legítima esa prolongación porque no era una reelección,
pues entonces ahí sí cabría el que se pudiera prolongar el mandato del presidente por 2 años, pero habiéndolo declarado, como seguramente va a pasar, la Corte va a declarar inconstitucional eso y entonces ese experimento ahí ya va a acabar. ¿Qué hay con los indocumentados de Centroamérica que son tratados peor que animales? Nos quejamos del trato que se le da a los compatriotas en Estados Unidos y eso que allá quizás sean menos duros, menos severos. Mire, ese tema de la inmigración es un karma por lo siguiente. En el siglo antepasado, las grandes potencias colonizaron, invadieron, poblaron, colonizaron. Los países, por decir desarrollados, para expoliarlos, para llevarse su riqueza, para tratar a los habitantes casi como esclavos, para dejarlos en la miseria, en la falta de educación, y para que entonces ahora se los estén cobrando a esos grandes potentados, a esos grandes países, a esas potencias, porque esos países que carecen de oportunidades de vida, pues están buscando irse a esos otros países para buscar una mejor. Ahora, volviendo a México. México se caracterizaba en el mundo, como un ejemplo por su derecho de asilo a los españoles, por ejemplo, cuando la guerra civil, a los chilenos, por ejemplo, a los argentinos cuando las dictaduras militares, a los chilenos cuando el golpe de estado del señor Pinochet, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos lejos, Evo Morales apenas hace un poquito. Y los afganos creo que acaban de llegar a México. Sí. Pero aquí la ironía es esta, que el señor presidente en un cierto momento de su mandato dijo, sean bienvenidos, vengan todos los que quieran, y para que entonces vengan los que quieren o los que pueden o los que etcétera, y para que sí verdaderamente se les esté dando un trato absolutamente inhumano. Ahora, yo entiendo que no puede haber un México sin fronteras, pues tiene que haber una regulación migratoria, tiene en todo caso que pedir algún requisito para que ingresen al país, pero a ver, de que haya una política migratoria que por lo visto no hay, a que a estas personas se les trate como si fueran animales, golpeándolos, pateándolos, ahí con los niños muriéndose de sed, de hambre. Es una desgracia lo que está pasando, es para romperle el corazón a cualquiera, y sí ciertamente para que esa existente en cuanto a la legalidad, pero inexistente en cuanto a su presencia, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues saliera a la defensa de estos seres humanos. Estas personas, abogados centroamericanos, ya inclusive la ONU se pronunció, ¿estas personas podrían demandar al gobierno mexicano por el trato que tienen? Pues podrían presentar quejas ante organismos internacionales por un trato que sí realmente es inhumano, porque como le digo, una cosa es que sí haya naturalmente exigencias migratorias para que las personas pues puedan llegar a un país, pero otra cosa es que porque llegan a ese país sin esas exigencias se les trate como se les está tratando. Bueno, nosotros, a ver, la ironía, nosotros somos el país que más exporta inmigrantes a los Estados Unidos de América. Bueno, hasta presumimos de las remesas que nos mandan a México. Sí. Nosotros no les estamos exigiendo a los norteamericanos que les pidan documentación a los indocumentados. No, que los respeten, que los traten como seres humanos. Y nosotros, entonces yo creo que aplica el dicho ese, Raimundo, de que, candil de la calle. Oscuridad de su casa. Ay, Raimundo, que ojalá en México impere el orden, la legalidad, el sentido de humanidad.